Hola, en este vídeo os voy a contar la fascinante vida de Mary Seacole. Lo he titulado Una madre en Crimea. Ya veréis por qué. El año pasado, por estas fechas, dediqué unos versos a una enfermera que estuvo en la guerra de Crimea, iluminando con su lámpara. Pero hubo otra compañera que no brilló tanto como ella, que bajó a las trincheras, pero por ser su piel negra impidió que se la viera. Mary había nacido en Jamaica, entonces colonia inglesa, hija de un oficial escocés y una jamaicana, negra liberta. Con ella aprendió desde pequeña a curar enfermedades tropicales, a utilizar remedios con plantas, a curar heridas y a poner vendajes. De una hostería era dueña, cuidaba a soldados británicos heridos y a sus familias. Mary, desde los 12 años, aprendió a tratar el cólera y la fiebre amarilla, como su madre lo hacía. Aunque técnicamente era libre, tenía pocos derechos civiles, no podía votar, ocupar cargos públicos o ir a la universidad. Le gustaba tanto viajar que a los 20 años visita a su familia en Londres por primera vez. Se da cuenta ya entonces de que el color de su piel provoca risa en los niños por las calles. En las Indias Occidentales, en 1834, la esclavitud es abolida, pero los prejuicios raciales siguen presentes todavía. Antes de su boda con Edwin Seacole, 1836, viaja a las Bahamas, Cuba y Haití. A pesar de los cuidados que le profesa, su marido fallece 8 años después, debido a su delicado estado de salud. Abrió una pensión, como su madre, para cuidar a enfermos e inválidos. Pronto adquirió excelentes resultados, sobre todo con soldados. Hubo una epidemia de cólera en Jamaica que se llevó por delante más de 30.000 almas. Debían mejorar las condiciones sanitarias y la calidad del agua para que esto no pasara. Trabajó con los médicos de la isla, observando la enfermedad y estudiando cómo se contagiaba, demostrando tener conocimientos sobre la teoría del contagio, atribuyendo la epidemia a un barco de vapor que había llegado procedente de Nueva Orleans. Viajó después a Panamá a visitar a su hermano. Abrió un British Hotel en Cruces, donde vendía medicinas y comida. Otra vez se enfrentó al cólera. Ofreció sus servicios a las autoridades, que al principio se negaron por ser mujer y negra. Al final le hicieron caso y debieron aceptarlos. En contra de la opinión de algunos médicos, daba importancia a ventilar la higiene y la buena alimentación para combatir esta enfermedad. Algunos americanos la bautizaron ya como Ángel de la Misericordia por el trabajo en su hospital, aunque también provocaron su ira con malas actitudes hacia ella y con comentarios racistas. Trabajó en Cuba contra el cólera y contra la fiebre amarilla en su isla. Aplicó su herencia afrocaribeña para sanar a los enfermos que tuvieron. Le llegan noticias de la guerra de Crimea. Se entera de que sus chicos, soldados británicos destacados en Jamaica, han sido enviados a esas tierras. Las novedades que vienen de la contienda no son buenas, causando una profunda conmoción en Inglaterra. Es la primera guerra moderna por las armas que utilizan, por haber reporteros que sus crónicas envían, fotógrafos que con sus cámaras la inmortalizan, y por enviar a mujeres enfermeras y valientes, que a los soldados cuidan y curan sus heridas. Aunque destacó Florence Nightingale entre ellas, Mary Jane estuvo allí también, pero fue desconocido su papel
hasta hace pocas fechas. Murieron 20.000 soldados británicos, 3.000 en la batalla, el resto de epidemias, sobre todo de cólera, por las malas condiciones higiénicas. Después de la batalla de Balaclava, debió dimitir el gobierno de Inglaterra. Mary Seacole pide cartas de recomendación a médicos de Jamaica y Panamá. Piensa que su experiencia con las enfermedades tropicales podrá ser de utilidad en Crimea y ni corta ni perezosa en Londres se presenta, dispuesta a ayudar en lo que sea. Tanto en el Ministerio de la Guerra como en otras dependencias, como por la propia Nightingale, recibe un no como respuesta. El motivo, su piel negra, pero no se da por vencida. En un barco de vapor hacia Constantinopla marcha. Se presenta en Balaclava, con restos de metal y de madera recogidos por el camino, construye su hotel británico, con bar y restaurante a pie de calle y hospital en la primera planta, para cuidar a los soldados enfermos y heridos en el campo de batalla. Con lo que obtiene en el bar y en la despensa, financia sus trabajos de enfermera. Por las mañanas prepara sus mulas con provisiones y en un bolso negro lleva lo necesario para bajar a las trincheras, atender a los soldados heridos, incluso del ejército enemigo, o a cerrar sus ojos doloridos por última vez. Su ropa alegre y brillante, con lazos de colores, choca con la seriedad de entonces. Todos la quieren, respetan y mamá Seacole la llaman, los soldados y los que mandan. Cuando termina la guerra, queda pobre y arruinada. Ha invertido todos sus ahorros y le sobran provisiones. Debió malvender lo que pudo para poder regresar a Londres. Gracias a militares excombatientes, al público en general y al príncipe de Gales, recibió alguna ayuda, aunque no suficiente para poder vivir dignamente. Publicó su autobiografía, que pronto fue un bestseller, con cuyas ventas pudo mantenerse lo que le quedaba de vida entre Jamaica e Inglaterra y salir de la pobreza. Murió el 14 de mayo de 1881 en Paddington, Londres, dejando una fortuna de 2.600 libras esterlinas. Aunque tuvo entonces algunos reconocimientos y aparecieron obituarios en algunos diarios, su recuerdo se desvaneció en el tiempo, hasta que en 1973 otra enfermera, Elsie Gordon, encontró su libro casualmente y permitió encontrar su tumba en un cementerio londinense, donde permanece. Le fue concedida la Orden del Mérito de Jamaica en 1990, el tercer honor más alto del país, y en el año 2004, en una encuesta de la BBC, 10.000 personas la eligieron la británica de color más importante de la historia de Inglaterra. Aquí termina la historia de esta gran mujer aventurera. Voy a enseñar algunas imágenes. Este es algunos de sus viajes. Ella nació en Jamaica, pero fue hasta Londres y después fue varias veces y después fue hasta la península de Crimea para participar, para colaborar, ayudar todo lo que pudo en esa contienda. Aquí la tenemos, su imagen al lado de la de Florence. Acordaos que Florence Nightingale era de clase alta. Esta otra era de clase como más obrera. No había podido ir a la universidad, aunque seguramente tenía muchos conocimientos, sabía mucho de curar enfermedades, sobre todo el cólera y la fiebre amarilla, pero no tenía un título oficial. Por eso ella la rechazó cuando se presentó. Y además su piel negra tampoco le ayudaba. Aquí están los movimientos que tuvo
en Crimea. Llevó a la clava, luego fue hasta Sebastopol, volvió, ella con los restos de un antiguo almacén de alimentos y con cosas que encontraba por ahí, por, por el camino, se construyó lo mismo que tenía en Jamaica y había tenido su madre. Abajo era como una especie de cantina y vendía tienda de alimentación y arriba tenía la parte de hospital donde curaba a los soldados heridos. Aquí está otro libro de otra enfermera que se llama Encuentro en Sebastopol. Es de otra enfermera que se llama Rosa Barr, de las que estuvieron por allí con el ejército británico. Con Florence fueron 38. Después se supone que fue alguna más, pero a Mary Jane no la admitió a trabajar con él. Aquí algunas imágenes de esta guerra que fue muy cruenta. Como fueron fotógrafos y fueron cronistas, fueron reporteros, pues han quedado bastantes imágenes, tanto de los hospitales, de las condiciones que había, como de los heridos, como de algunas imágenes de las batallas que se dieron más importantes. Esta es una foto de Mary, que así como a Florence le decía la dama de la lámpara, a ella le decían también la dama de la taza de té. Pero los soldados, los heridos, sobre todo los que habían estado, que había conocido ella estos son ejemplos de soldados heridos, traslado en Jamaica y después los volvió a coincidir en Crimea, le llamaban madre, le llamaban mamá Sikol, por eso lo he puesto entre comillas. Este es uno de los reporteros de los que mandaba las crónicas, que después le ayudó mucho cuando se arruinó, porque ella había comprado muchas provisiones y de pronto, después de unas batallas que hubo muy importantes, tanto el cerco de Sebastopol, la de Inkerman, y después el 30 de marzo de 1856 firmaron la paz, el imperio ruso, que entonces iba con Grecia, contra el otro bando, que era Inglaterra, Francia, una coalición también con Córcega y Piamonte. Entonces, como cada uno defendía sus intereses en el Mediterráneo, fue por lo que empezaron esta guerra. Y como de pronto en el 56 firmaron ese acuerdo de paz, un tratado de paz en París, pues a Mary Jane le pilló que había comprado entonces muchas reservas para su negocio y su hospital. Entonces se quedó con ellas, las tuvo que mal vender. Esto es un sello que se emitió con su imagen. Fijaos que siempre le ponen con ropas muy coloridas, contrariamente a la que llevaba Florence, que era un traje más característico de enfermera de la época. Estas medallas que le ponen, entre ellas la de Jamaica, el mérito de Jamaica, en su momento no se la dieron, la ponen ahora en las imágenes, los cuadros, pero no se la llegaron a dar. Fue en el año 1990 cuando llegó el reconocimiento. Estas son imágenes de sus libros publicados, tanto de su autobiografía como de otros dedicados a ella, y esta es la portada de las aventuras, las maravillosas aventuras de la señora Sikor en lejanas tierras, que fue un bestseller, vendió bastantes ejemplares y entonces con eso se pudo mantener, se compró un terreno en Kingston, se hizo una casa, iba y venía de Jamaica a Londres y fue en Londres donde falleció, y donde otra enfermera hasta el año 73 no encontró su tumba, que está aquí, es en el cementerio católico de Santa María, donde está ubicada. Estos son también algunas medallas de las que ha tenido, de los reconocimientos. Esta es una estatua que está construida en 2016 en la fachada delante del hospital de Santo Tomás, Saint Thomas, que es donde está también la escuela de enfermeras que fundó la otra Florence, la otra enfermera, todavía funciona. Entonces tardó a reconocerse su labor, pero ahí tiene esta estatua. Os voy a decir algunas de las frases que ella dijo y que están recogidas en su autobiografía. Llegaban malas noticias tan a menudo que pensé que mi deber era adelantarme y ofrecer mi ayuda allí donde los soldados
más la necesitaban. No me avergüenza confesar que adoraba ser de ayuda a todos aquellos que necesitaban consuelo, y cuando la necesidad de ayuda crecía, no importa qué lejos estuviese la costa, no pedía un privilegio mayor que ofrecer mis servicios, aseguraba. Otra cita histórica: y las palabras de agradecimiento y la sonrisa que me recompensaron por vendar una herida o dar una bebida refrescante fue un placer por el que valió la pena arriesgar la vida en cualquier momento. El tiempo es un gran restaurador y cambia seguramente el dolor más grande en un grato recuerdo. Bueno, eso es lo que opinaba ella. A veces si el dolor es muy fuerte, no se olvida tan fácilmente, sobre todo en estas situaciones. Ahora que hay otra guerra en ese mismo sitio, por otros motivos, aunque no muy diferentes, lo podemos ver cada día en la tele. Bueno, espero que os haya gustado. Un beso. Seguramente que ahora también hay muchas madres en Crimea. Hasta otra.